nombre es Hugo Romero y es mi turno de exponer sobre inmunidad innata. En primer lugar vamos a hablar de las células y órganos del sistema inmunitario. Tenemos que hay órganos primarios y secundarios, son órganos y tejidos del sistema inmunitario, incluyendo la médula ósea, el vaso, el timo, las amígdalas, las membranas mucosas y la piel. Los vasos linfáticos del sistema inmunitario acarrean inmunocitos que luego se convergen en los ganglios linfáticos ubicados en todo el cuerpo. Los órganos linfoides secundarios forman el lugar donde las células del sistema inmunitario terminan su diferenciación o se activan produciendo una respuesta inmune. Se dividen en órganos linfoides primarios que constituyen los órganos donde se forman las células del sistema inmune. Estos son la médula ósea y el timo. Ahora vamos a dar lugar al sistema linfático. Decimos que el sistema linfático es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. Tenemos más información que la linfa es un líquido entre transparente y blanquecino compuesto de glóbulos blancos, especialmente linfocitos. Son las células que atacan a las bacterias en la sangre. Tenemos líquido proveniente de los intestinos llamado quilo que contiene proteínas y grasas. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas, suaves y redondas o en forma de frijol que por lo general no se pueden ver ni sentir fácilmente. Se localizan en racimos en diversas partes del cuerpo, como son el cuello, las axilas, la ingle, el interior del centro del tórax y el abdomen. Tenemos los ganglios linfáticos que producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Ellos también filtran el líquido linfático y eliminan material extraño como bacterias y células cancerosas. Cuando las bacterias son reconocidas en el líquido linfático, los ganglios linfáticos producen más glóbulos blancos para combatir la infección. Esto hace que dichos ganglios se inflamen y los ganglios inflamados algunas veces se sienten en el cuello, bajo los brazos y en la ingle. El sistema linfático incluye las amígdalas, las adenoides, el vaso y el timo. Ahora vamos a dar espacio a más sobre inmunidad innata. Tenemos a los fagocitos y presentación de antígenos. El sistema inmunológico está dotado de un variado repertorio de mecanismos de defensa frente a patógenos. Funcionalmente, el sistema inmunológico se diferencia en componentes innatos y adaptivos. La inmunidad innata, la primera capa protectora de defensa, es un sistema que reconoce los microbios amenazantes, distingue los tejidos propios de los patógenos y posteriormente elimina los invasores extraños. La respuesta es inespecífica y utiliza diferentes capas de protección, barreras como la piel, receptores de reconocimiento de patrones, así como proteínas circulantes que transmiten de una amenaza y células inmunológicas que ayudan a eliminar el microbio. Se identifican patrones moleculares asociados a patógenos en microorganismos y patrones moleculares asociados a daños de tejidos lesionados y se reclutan las células apropiadas. Las células involucradas incluyen fagocitos y células accesorias. Los patógenos agresores son engullidos por los fagocitos para su destrucción. En las células presentadoras de antígenos, partes del material patógeno o péptidos se transportan a la superficie celular a través de un mecanismo único de carga de antígeno específico para CMH1 o 2. Los péptidos de antígeno procesados se presentan luego a los linfocitos T apropiados, lo que lleva a la activación de linfocitos T. Esta interacción vincula la inmunidad innata con la inmunidad adaptiva. Ahora, sabiendo esto, le podemos dar espacio a las células NK, que son un tipo de linfocitos producidos en la médula ósea, cuya función efectora está mediada por la producción de citocinas y su actividad citotóxica. Se encuentran principalmente en los nódulos linfoides y la sangre, pero también están ampliamente distribuidas en la piel, el intestino, el hígado, los pulmones y el útero, entre otros tejidos. También el papel fundamental que tienen estas células se ha hecho evidente en algunos individuos con deficiencias de células NK, quienes, a pesar de tener un adecuado número y función de linfocitos T y B, presentan infecciones virales recurrentes y tienden a desarrollar infecciones severas por los virus varicela zoster y citomegalovirus, entre otros.
En pacientes con cáncer de mama y cáncer colorectal se ha reportado que las alteraciones fenotípicas y funcionales en estas células se asocian a un mayor grado de progresión de la enfermedad. De esta manera, las futuras investigaciones que involucren las células NK podrían ayudar a clarificar su participación en procesos infecciosos, tumorales y abortos recurrentes para definir su uso potencial en terapias inmunomoduladoras. Ahora nos vamos a las subpoblaciones linfocitarias o CD4+, que es una de las subpoblaciones de linfocitos de CD4+, corresponde a células T helper, cuya función es la cooperación, facilitan la respuesta inmunitaria cooperando con el resto de las células del sistema. También son responsables de la hipersensibilidad retardada, cuya finalidad es que los linfocitos y las células fagocíticas eliminen el antígeno. Ahora podemos pasarnos a los linfocitos T, que también son llamados células T, son componentes importantes del sistema inmunitario adaptivo. Su producción inicia en las células madre hematopoyéticas de la médula ósea, de las que surgen las células progenitoras de los linfocitos T. Estas células migran al timo para seguir madurando un linfocito T maduro funcional. Se desarrolla a partir de un proceso pautado que crea un complejo de receptores de linfocitos T, seleccionando linfocitos T con la afinidad adecuada de los autoantígenos asociados a las principales moléculas de histocompatibilidad. Sabiendo esto, ahora vamos a definir lo que son los CD4 o los linfocitos CD4. Un punto corto, entonces se podría decir que son un tipo de glóbulo blanco que se conocen como linfocitos T4 o célula T auxiliar. Esto es porque ayudan a combatir infecciones al hacer que el sistema inmunitario destruya virus, bacterias y otros gérmenes que puedan enfermarlo. Ahora le daremos lugar a una célula citotóxica, tipo de célula inmunitaria capaz de destruir ciertas células como células extrañas, células cancerosas y células infectadas por un virus. En ocasiones se separan las células T citotóxicas de otras células sanguíneas, se multiplican en el laboratorio y luego se administran al paciente para que destruyan las células cancerosas. Una célula T citotóxica es un tipo de glóbulo blanco y de linfocito que también se llama célula T citolítica, se puede llamar célula T citotóxica o célula T citolítica y linfocito T citotóxico. Ahora vamos con el siguiente punto, que son las células B. Se podrían definir que son el centro del sistema inmunitario adaptivo humoral y son responsables de producir inmunoglobulinas específicas de antígenos, que son conocidas como anticuerpos, dirigidas frente a invasores patógenos. La función de las células B fue descubierta en los años 60 por Max Cooper, que demostró que las gallinas a las cuales se les había extraído la bolsa de Fabricio, que es el lugar de producción de los linfocitos B en aves y de donde proviene la letra B, no eran capaces de producir anticuerpos hasta el momento, y hasta el momento se han descrito varias subpoblaciones de células B, cada una con funciones diferentes en las respuestas inmunitarias humorales innatas y adaptivas. Esto ha sido todo, gracias por su atención. Mi nombre es Neriana Martínez y yo les vengo a hablar sobre el reconocimiento antigénico. Hablemos un poco sobre qué es el reconocimiento antigénico. Es la fase de inducción de la respuesta inmune. Se inicia con el reconocimiento antigénico, durante el cual las células del sistema inmune contactan específicamente a los epítopos o determinantemente antigénicos a través de los receptores idiotípicos ubicados en su membrana. Las moléculas que participan en el reconocimiento son diferentes según se tratan de linfocitos B o linfocitos T. Los linfocitos B reconocen directamente a los epitopos mediante receptores de membrana formados por cadena inmunoglobulinas A. El isotipo de estas inmunoglobulinas depende del estado de maduración linfocitaria. En linfocitos B inmaduros se expresa la IgM. En linfocitos maduros vírgenes, o sea que no han contactado antígeno previamente, se expresa la IgM. La
IgDs de la IgD y finalmente en linfocitos B de memoria se puede expresar cualquier isotipo de inmunoglobulina. Los linfocitos T reconocen antígeno en restricción genética, esto es, solo son activados si el peptido antigénico les es presentado por moléculas codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. El MHC es una región génica ubicada en el cromosoma 6 humano que codifica para moléculas clase 1 y clase 2 y para algunos factores del complemento, citoquinas y ciertas proteínas de shock térmico. Ok. Complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Hablemos un poco de ello. La clase 1 son las moléculas CMH de clase 1. Fijan péptidos generados principalmente a partir de la degradación de proteínas citosólicas llevadas a cabo de los proteosomas. Clase 2. Se expresa solo en la superficie de las células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, y sirven para presentar péptidos procesados procedentes de antígeno exógeno a los linfocitos TCD4+. Las células presentadoras de antígeno, ¿qué son? Son un grupo diverso de células del sistema inmunitario cuya función es la de captar, procesar y presentar moléculas antigénicas sobre sus membranas que sean reconocidas en especial por linfocitos T. Citocinas. Son pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. La cooperación celular, ¿qué es? La acción coordinada de múltiples poblaciones celulares y de mediadores solubles producidos por estas células. En el proceso de coordinar las distintas poblaciones celulares es crucial el papel que cumplen los linfocitos T cooperadores, inicialmente al interactuar con las células presentadoras de antígeno y posteriormente en la activación de las células efectoras, células citosílicas, linfocitos B y macrófagos, etc. Mi nombre es Luis Ángel Andrade y les estaré hablando sobre los procesos de fagocitosis, opsonización, inflamación, extravasación y quimiotaxis. La fagocitosis. La fagocitosis es uno de los procesos biológicos de mayor relevancia en nuestro organismo. Una manera de definirla sería como la capacidad de una célula de engullir o ingerir otras partículas de un tamaño mayor o igual a 0.5 micrómetros. La capacidad de llevar a cabo la fagocitosis es una acción esencial en las respuestas inmunitarias innata y adaptativa, especialmente porque están involucradas en la eliminación de patógenos. De hecho, es la primera línea de defensa ante una infección. No obstante, también es importante para mantener la homeostasis del tejido, así como tiene un papel en la remodelación y reparación tisular. ¿En qué consiste este proceso? En primer lugar, se requiere que la presa, es decir, el microbio que nos ha estado infectando, por ejemplo, sea reconocido por receptores de la superficie de los fagocitos. De hecho, los fagocitos disponen de un extenso abanico de receptores en su superficie para poder detectar la gran variedad de partículas y microorganismos que pueden entrar en nuestro organismo. Entre ellos encontramos, por ejemplo, los Toll-like receptors. Una vez que un microbio es reconocido como extraño, se inicia una cascada de señales dentro de una célula que hacen que desde su membrana salgan unas prolongaciones denominadas pseudópodos. Estos rodean la partícula y la engullirán. Dentro de la célula, esta partícula quedará dentro de un compartimiento denominado fagosoma. Posteriormente, estos compartimientos se fusionarán con otros denominados lisosomas.
Dentro de los lisosomas hay proteínas que se encargan de romper o descomponer estas partículas. Son los llamados enzimas proteolíticos, que además también tienen un pH interno muy bajo ácido que ayuda también a destruir estas partículas. Hay que resaltar que la fagocitosis es un proceso tan importante en el sistema inmune que algunas bacterias han desarrollado estrategias para evitar este proceso y crean resistencia a la acción del sistema inmunitario y dificultad para que las elimine del organismo. Opsonización. La opsonización consiste en el marcado de patógenos con opsoninas para facilitar la fagocitosis y la respuesta del sistema inmunitario. La opsonización consiste en el recubrimiento de los patógenos con unas sustancias llamadas opsoninas. Estas sustancias facilitan el reconocimiento e interacción con las células fagocíticas, haciendo que el proceso de fagocitosis sea mucho más eficiente. Es de destacar que la opsonización es parte del sistema inmunitario innato y que es un proceso inespecífico. Las mismas moléculas de opsonización pueden actuar sobre los patógenos muy diferentes. La función de la opsonización en el sistema inmunitario es tan importante que aproximadamente un 15% de las inmunoglobinas del suero sanguíneo son opsoninas. ¿Cómo se produce? Para que un patógeno sea fagocitado, primero ha de ser reconocido por los fagocitos o células fagocíticas. Si el patógeno se encuentra cubierto de opsoninas, se podrán estimular los dos tipos de receptores, tanto los receptores de reconocimiento de patrones como los receptores de opsonina, los que se traducen en una fagocitosis más eficaz. Las opsoninas más importantes son anticuerpos, es decir, inmunoglobinas, moléculas del sistema del complemento y una serie de proteínas circulantes como las colectinas, las pectraxinas y las ficolinas. La inflamación es una respuesta fisiológica normal que causa que sane el tejido lastimado. Es un proceso inflamatorio que empieza cuando los compuestos químicos son liberados por el tejido dañado. Vemos como los glóbulos blancos producen sustancias que hacen que las células se dividan y crezcan para reconstruir el tejido para ayudar a reparar la lesión. Y una vez que sane la herida, terminará el proceso inflamatorio. Tanto la respuesta inmune innata como la adquirida intervienen en este proceso que tiene numerosos efectos locales y sistémicos. Por otro lado, la extravasación, que es el escape de linfa, sangre u otro líquido tal como un medicamento anticanceroso desde un vaso sanguíneo o un tubo hacia el tejido que lo rodea. También se usa para describir el movimiento de salidas de las células de un vaso sanguíneo hacia un tejido por inflamación o metástasis. Para finalizar, tenemos el proceso de la quimiotaxis, que es la migración de los glóbulos blancos, pueden decirse macrófagos, neutrófilos y linfocitos, por ejemplo, hacia los tejidos corporales infectados o inflamados. Es un fenómeno de quimiotaxis que sostiene la base del sistema inmune en humanos. Un ejemplo de la quimiotaxis son los fagocitos, que se mueven completamente en base a estímulos quimiotácticos. Estos se desplazan hacia una determinada localización en respuesta a las concentraciones de sustancias como la interleucelina 1, trombina, factor de crecimiento, inmunoglobinas, leucotrienos y muchos más. Buenas, mi nombre es Durman Sánchez y vengo a hablar sobre los tipos de vía que se encuentran en el sistema de complemento. Empezando por la vía clásica, esta vía fue la primera en descubrirse. Su mecanismo es más moderno, ya que para dispararse necesita la presencia del complejo antígeno-anticuerpo, típico de los vertebrados superiores. La formación de este complejo es un proceso específico. Esta vía es inespecífica, ya que se activará de la misma forma independientemente del tipo de antígeno. Conduce a la rotura de C3. Comienza por la unión de 2 o 3 dominios globulares del componente C1q de C1, con su ligando complejos inmunitarios que contienen IgG o IgM, ciertos microorganismos y sus productos. Ahora pasaremos a la vía alternativa o vía alterna. Es probablemente el más antiguo de todos, pero recibe este nombre por haber sido descubierta en segundo lugar.
Su diferencia es la posibilidad de producir una activación espontánea del complemento y la formación de una convertasa de C3 alternativa, diferente a la de las otras vías. La convertasa de C3 de la vía alternativa está compuesta por un fragmento del propio factor C3, llamado C3b. Esta convertasa de C3 ocupa un lugar clave en la activación del complemento, puesto que es capaz de perpetuar la producción de estos fragmentos grandes y opsonizantes de C3. Esto implica que una vez que se forma C3b por cualquiera de las vías, la vía alternativa actúa como un bucle o lazo de amplificación, incrementando la producción de C3b rápidamente. Esto se debe a que, a pesar de su vida media corta, esta convertasa es capaz de hidrolizar muchas moléculas de C3, incrementando la formación de C3b y amplificando las respuestas. Ahora pasaremos a ver los mecanismos de activación de la vía alterna. La vía alterna puede activarse mediante diferentes mecanismos, como consecuencia de la activación del complemento por la vía de las lectinas o la vía clásica, ya que los fragmentos C3b generados en estas vías se unen covalentemente a la superficie de la microbiana y sobre ellos se arranca estas vías tras la unión del factor B. El segundo mecanismo se basa en el fenómeno de hidrólisis espontánea del factor C3 por contacto de roce tanto con algunas bacterias como superficies artificiales, lo que puede suceder en una circulación extracorpórea. La ruptura de C3 deja expuesto un enlace tioéster. Esto desestabiliza mucho esta proteína, que tiene que pasar a fijarse covalentemente en la membrana, arrancando la vía alterna con la participación de los factores B y D, o quedar inactivada en el plasma. Las convertasas de C3 de la vía alterna tienen una vida media corta por sí mismas. Sin embargo, pueden estabilizarse mediante su unión a las proteínas plasmáticas denominadas factor P. Siguiendo con el tema, hablaré ahora sobre la vía de las lectinas. Se inicia por receptores solubles que se unen a estructuras hidrocarbonadas concretas de la superficie de los patógenos para activar la cascada de complemento. Esta vía reconoce patrones moleculares asociados a patógenos, que son estructuras altamente repetitivas que se encuentran en la pared celular de los microorganismos y no aparecen en las células humanas. Un ejemplo de ello, el ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y los glicanos con residuos de manosa terminales de las levaduras. Ahora veremos mecanismos efectores, empezando por la opsonización, proceso por el que se marca a un patógeno para su ingestión y destrucción por un fagocito. La opsonización implica la unión de una opsonina a un receptor en la membrana celular del patógeno. Tras la unión de la opsonina a la membrana, los fagocitos son atraídos hacia el patógeno. La porción Fab del anticuerpo se une al antígeno, en tanto que la porción Fc del anticuerpo se une al receptor Fc del fagocito, facilitando la fagocitosis. Ahora pasaremos a hablar sobre las anafilotoxinas. Son fragmentos peptídicos de bajo peso molecular que se generan por la activación del sistema del complemento. Son altamente hidrofílicas, con una estructura de alfa hélice unida por 3 puentes disulfuro. Se activan proteólicamente por ruptura en un sitio específico formando fragmentos A y B. Estos péptidos se unen a receptores específicos expresados en la superficie de las células y amplifican una variedad de reacciones inflamatorias actuando como activadores celulares. Sus funciones efectoras incluyen quimiostasis, liberación de mediadores inflamatorios y activación de granulocitos, mastocitos y macrófagos. Recientemente se ha evidenciado que las anafilotoxinas se generan localmente dentro de los tejidos por la presencia de patógenos.
Para concluir, ahora pasaremos a hablar sobre el complejo de ataque a la membrana, o MAC por sus siglas. Es un complejo de proteínas que se forma típicamente en la superficie de las membranas de las células patógenas, como resultado de la activación del sistema del complemento del huésped y, como tal, es un efector del sistema inmunológico. La activación del complemento mediada por anticuerpos conduce a la deposición del MAC en la superficie de las células infectadas. El ensamblaje del MAC conduce a poros que rompen la membrana celular de las células diana, lo que lleva a la parálisis celular y a la muerte.